el concepto de estadística que vimos, empezamos la clase anterior. Por favor, me confirma si están viendo la presentación. Sí, Sí, señor. Sí, señor. Viendo la población, el conjunto MI. Listo. Nosotros, la semana anterior empezamos con el concepto de estadística a nivel general. No hemos hecho un énfasis en la estadística descriptiva, ¿sí? Entonces, voy a empezar voy a mostrarles desde el principio para que ustedes eso sí es estadística descriptiva, para qué sirve, cómo se analizan los datos, cómo describen los datos, y de ahí una compañera creo que de Pereira, empezamos a mirar unas cosas y ahí sacamos unas conclusiones muy chéveres de eso, ¿sí? Entonces, aquí hay una información, cómo se representa la información estadística, y aquí una definición de la estadística en términos de lo que vamos a ver en el curso de estadística descriptiva. Eso fue lo que nosotros comenzamos. Hubo una breve, digamos, resumen del concepto a nivel histórico de la estadística, qué significaba el término estadística, pero más que una operación, mire que es importante que la estadística, no nos equivoquemos con la estadística, o sea, muchas veces colocamos la estadística como matemáticas y números, ¿sí? Pero si ustedes ven en ese concepto de estadística, la estadística es más allá, va más allá de eso, va a la toma de decisiones. Esos datos y esos números organizados, representados, nos sirven para tomar decisiones a raíz de unas herramientas que tiene la estadística para ello. Entonces, por eso es importante esos términos, y esos términos no significa proceso de calcular nada, o sea, se calculan cosas, pero más allá de las cosas que se calculan es la información que se está representando. Hicimos unas comparaciones entre los tipos de medición de la información, la representación de la información, los censos, de dónde se tiene la información, qué es una probabilidad, qué es una inferencia, y eso, digamos, hasta ahí llegamos con relación al término de la estadística en términos generales. Ya empezamos a trabajar en la estadística descriptiva con un término muy importante dentro de cualquier medición estadística, ya sea descriptiva o ya sea inferencial, que es la población, ¿sí? Y la población, como su nombre lo dice, es el conjunto de medidas o el recuento de todos los elementos que representan una característica común, ¿sí? Ese es el término población. El término población se utiliza para denotar el conjunto de elementos del cual se extrae la muestra. Y creo que la semana pasada, algunos de ustedes yo les preguntaba por qué es mejor por qué la gente hace muestra y no toma todos los datos de la población, y algunos tuvieron unas respuestas muy acertadas, como que los costos y el tiempo, y pues que se vuelva complicado todo. Este es el término de población, pero resalten aquí que es recuento de todos los elementos con una característica común, ¿sí? Y después entendemos lo que es la característica común. Entonces, si yo quiero hacer un estudio de un estudio de mercado, de quienes quieren comprarme extensiones para el cabello, ¿sí? ¿Cuál sería mi población? Las mujeres. Las mujeres. Yo sé que hay hombres que se ponen extensiones, son pues extensiones cortas, muy particulares, si tienen un problema de calvicie, alguna cosa, se hacen esas injertos y extensiones, pero en términos generales la característica común es para las mujeres, ¿sí? Y entonces ustedes empiezan esa característica común a determinarla. O sea que a mí, posiblemente en esa población,
no me sirven los gatos, no me sirven las iguanas, sino que no me sirven los varones, sino que me sirven únicamente, posiblemente las mujeres, ¿sí? Haciendo la claridad de que hay hombres que se pueden colocar extensión. Esa es la característica común, ¿sí? Porque yo no puedo, en un ejercicio estadístico, complicar la cosa. Lo más ideal del ejercicio estadístico es ir organizando la información. Es prácticamente una de las claridades que hay que hacer. Vienen dos términos dentro del ejercicio de la búsqueda de información estadística, que hay dos tipos de población. Hay una población, es la población infinita, y hay otra población que es la población finita, ¿sí? Entonces, aquí, dentro de esa población infinita, tiene unos elementos muy particulares. Dice, cuando el número de elementos es ilimitado o difícil de contar, ¿sí? Entonces yo le pregunto a ustedes, denme ejemplos para ustedes, pueden tomarse un minuto para responder, ejemplos de población que ustedes consideren que es infinita. Por lo menos, ¿qué puede ser ahí? Profe, puede ser lapiceros. ¿La qué? Lapiceros. Sí, muy bien. Ese ejemplo para población infinita está muy bueno. ¿Listo? ¿Personas? Por acá me pone Nicolás Estrellas. Las bacterias, Brian, muy bien. ¿Personas? También, pero ya les explico cómo. ¿Listo? Profe, otra. Número de especies del reino animal. ¿Número de qué? Número de especies del reino animal. Número de especies de reino animal también. Es infinito. Listo. Si yo les pregunto a ustedes, ay, Hanna, los granos de arena en una playa. Está bien. Si yo le pregunto a ustedes, yo quiero hacer un estudio estadístico sobre la población de mascotas en la ciudad de Cali. ¿Eso es una población infinita o finita? Infinita. Infinita. Esa es finita. Claro. Entonces, mire la disyuntiva que hay entre esa respuesta, la respuesta a esa pregunta. ¿Sí? Entonces me dice Diana finita y por ahí me dicen infinita. ¿Sí? Inicialmente, para mí, es infinita. ¿Sí? ¿Ustedes saben si en Cali hay algún censo de mascotas? O sea, ¿hay alguien, un centro de estadística, donde se sepa que cuántos pájaros, cuántas culebras, cuántos hipopótamos, cuántos gatos hay en cada casa? No, profe, ahora que No estaban hay. haciendo la discusión sobre el plan de desarrollo municipal, Ajá, esa fue una de las falencias que encontraron. claro. Por eso para nosotros, en este momento, María, Fernanda y Ana, que veo que escribieron ahí, es una población infinita, ¿sí? Porque nosotros no tenemos en ese momento un censo, aunque vemos muchos gatos, muchos perritos, gente con pájaros, con peceras y todo eso, vemos ahí en las casas, que sabemos que hay mascotas en las casas, en este momento, como no hay esa información estipulada, es una población infinita. ¿Por qué? Porque es difícil de contar. ¿Sí? Claro, Diana, es por falta de información. Por falta de información, para nosotros esa población es infinita. ¿Ok? Entonces, es importante que entendamos, es que el infinito para nosotros es lo que colocaba los compañeros ahora, Brian decía las bacterias, Hannah decía los granos de arena en la playa y Nicole decía las estrellas, ¿sí? Entonces, esas son poblaciones infinitas porque ustedes saben que el universo es infinito, la batería es... Bueno, y Diana también dice que el agua, por Dios. Bueno, eso es infinito, pero cuando tenemos variables de una población es difícil de contar, como el ejemplo que les coloqué ahora de las mascotas, esa es también en el estudio estadístico,
se considera una población infinita. ¿Listo? Ahora, nosotros tenemos aquí una población finita. Entonces, la definición sencilla se da cuando el número de elementos que la componen es limitado. ¿Sí? Pero aquí nosotros conocemos el tamaño de la población. ¿Sí? O sea, aquí ya nosotros si queremos, si yo quiero encontrar cuántos es, yo quiero hacer un estudio de mercado y establezco una población objetivo, y yo digo, voy a hacer un estudio de mercado para montar una heladería, ¿sí? Entonces yo digo, en la ciudad de Cali hay tantos millones de personas, ¿sí? Entonces yo puedo decir, como hay tantos millones de personas, mi población objetivo está sobre un rango de edades de esas personas, y esos rangos de edades yo puedo establecer cuántas personas están en esos rangos de edades. O sea, siempre voy a conocer el número, ¿sí? Aunque sean muchas personas, después que yo coloque el número, para mí es una población finita. ¿Sí? Entonces ahí yo puedo hacer el ejercicio, como tengo la información, así como lo establecíamos con Diana en la aclaración para Diana, es que en la infinita yo no conozco la información, pero en la finita yo conozco la información. Entonces coloco el valor de n y yo ya establecí la característica. Ahí ya sabemos que la población que vamos a trabajar es totalmente pertinente y podemos hacer un estudio de población finita. ¿Por qué la diferenciación entre una población finita o infinita? ¿Sí? Porque más adelante hay fórmulas en las cuales nosotros nos apoyamos para el cálculo de muestra para esas características, si la población es infinita o si la población es finita, y para que nos salga un tamaño de la muestra para nuestro estudio estadístico coherente. Es prácticamente la diferenciación que tiene en una población finita o infinita, la fórmula que se va a utilizar más adelante. ¿Listo? Pero estas dos cosas pues, deben responder a la característica que tiene la población, que es el conjunto de medidas o recuentos de todos los elementos que representan una característica común. Eso es, y paré de contar. Entre la población pues, se representa con la letra N mayúscula. Aquí se me pasó. Con la letra N mayúscula, vamos a colocarle una N mayúscula por aquí. Como simbología, ¿sí? La población se representa con N mayúscula. Después nos piden la muestra, ¿sí? Como su nombre lo dice, la muestra es un subconjunto de la población. Esa muestra siempre va a reflejar o intenta reflejar las características de la población lo mejor posible, ¿sí? Entonces pónganle cuidado a esto. Esto posiblemente lo trabajemos más adelante, pero cuando hablamos de lo mejor posible, es que dentro de ese cúmulo de información que está en la población, cuando yo tome esa muestra, ese pequeño punto de referencia, perdón, de acuerdo a mi objeto de estudio, de acuerdo a mi objeto de estudio, yo tengo que tomar las características lo más cercana posible a ese ejercicio. Me explico. Si yo tengo esa población, ¿sí? Yo tengo esa población y yo esa población quiero buscar, hacer un análisis o determinar un patrón o establecer un sondeo como lo hicieron ayer o anteayer. No sé si ustedes vieron que hubo un sondeo de la popularidad y están ya en campaña política y vienen las agencias de estadísticas a hacer un ejercicio de muestreo para mirar las tendencias
y hablan con mucha propiedad. Si ustedes alguna vez han escuchado eso, ellos hablan con mucha propiedad. ¿Y por qué hablan con propiedad? Porque utilizan las herramientas de la estadística en las cuales ellos reflejan o intentan reflejar las características ¿Puedo darle una opinión allí? de la población lo mejor posible. Dime, claro que sí. Es que una de las grandes críticas que hay es la estadística sirve mucho como elemento pues de base para muchos estudios, pero por ejemplo en el tema de la política eso se convirtió en un negocio y ha perdido credibilidad. Entonces pues también hay que mirar qué datos son creíbles y qué datos no, porque no todas las estadísticas son ajustadas. Mira, no sé si los compañeros percibieron lo que hizo. ¿Me recuerda su nombre? Es que no estoy viendo la pantalla. ¿Cuál es su nombre, por favor? Ivonne Balcázar. Ivonne, mira, te digo lo siguiente, y lo decía, y lo dicen y eso tiene que ver con la toma de decisiones, y ese punto que tú estás refiriendo es el pensamiento crítico que deben tener las personas. O sea, el reflejo de esa información muestra un momento, ¿sí? Muestra un momento y ellos quieren reflejar ese momento. Por lo menos esa encuesta la aplicaron el fin de semana, ¿sí? En estadística, eso está representando lo que pasó el fin de semana. Y muchas de esas preguntas o elementos tienen factores que determinan la respuesta a una pregunta o a una encuesta, ¿sí? Entonces, cuando ellos hacen el análisis y hacen la discusión y hacen eso, pues posiblemente tú lo dijiste, no lo dije yo, lo entendiste más bien, entiendes cómo es la dinámica política de ese país. Posiblemente hay un sesgo en ciertos canales de televisión, ciertas personas que ya están, digamos, condicionando a la población para que vayan eligiendo a ciertos candidatos, pensando como hay un efecto que se llama el efecto rebaño. Entonces, en ese efecto rebaño, lo que hace es que donde va una oveja, las otras ovejas la siguen, ¿sí? Entonces empiezan a generar eso, o sea, la información estadística que ellos dan en esos medios de comunicación, pues muchas personas empiezan a dudar de su criterio cuando su criterio no es sólido, ¿sí? Si usted lee la campaña, mira el candidato, mira su historia, mira si no tiene problemas, hace ese recorrido serio que debe hacer cualquier ciudadano, posiblemente no se vea influenciado por cómo quieren acomodar la información estadística, pero esa es, digamos, por eso es importante conocer cómo se muestra la información. Y dentro del ejercicio, Ivonne, gracias por ese punto, dentro del ejercicio de la obtención de la información, pues yo como investigador planteo qué es el resultado que quiero, ¿sí? Por eso yo escojo las características de la población para hacer mi medición. Eso es de una u otra manera lo que se van a encontrar ustedes. Y lo que dice Ivonne, pues Ivonne ya tiene una reflexión mucho más madura, o muy madura más bien, de qué quieren hacer cuando muestran esa información estadística. Pero aquí vamos a hacer todo ese proceso, pues, y entender qué es lo que se está diciendo y para dónde va en términos de la información estadística, aunque sea usada para manipular a los votantes, como lo podemos observar en algunos casos. Entonces, como les comentaba, cerrando ya ese puntico, es un subconjunto, o sea, muestra un espacio muy pequeño. ¿Depende de qué? Depende de qué tan confiable quiero que sean los datos, ¿sí? Y también, aquí en este mejor posible, qué tan efectivos, ¿sí? O qué tanto nivel de error quiero que sean los datos. Me explico. De esta muestra que yo tengo aquí, muchos no reflejan en un alto porcentaje toda la característica de la población,
porque ustedes saben que la población es diversa, la información cambia y por eso hay unas medidas que más adelante vamos a ver en las cuales se trabaja estadísticamente y uno puede decir con qué grado de confiabilidad muestra los datos. Pero lo que siempre se tiene que hacer es que se presente lo mejor posible. Esa es la intención del investigador en ese momento. Y garantizar que esos individuos, ¿sí? Esos individuos representen, pues, esas características de la población. Listo. Y por eso nosotros calculamos lo que se llama el tamaño de la muestra. No, Diana, no es como un segmento de mercado, ¿sí? Porque el segmento del mercado es separar, digamos, diferentes dinámicas del mercado. Aquí no se segmentan las características. Aquí le estoy respondiendo a Diana una afirmación que está haciendo ahí. Aquí es que esa población, esa muestra, ese pequeño grupo, ¿sí? Sea representativo, pero no estoy, aunque la palabra segmentar también significa cortar, no estoy cortando las características. Por eso la palabra segmento no cabe aquí en este punto. Es más bien un pequeño grupo, ¿sí? Sin que se pierdan las características. Pero esas características, vuelvo y repito, ojalá sea que representar lo mejor posible. Eso quiere decir que hay un error prevalente entre la información que digamos, el ejercicio de investigación que se puede hacer con la población, pero no se hace por las cuestiones de tiempo, dinero y todo eso, y que se puede hacer con la muestra, ¿sí? La muestra, lo que nos cambia es que yo puedo decir de la población con un pequeño grupo, ¿sí? Entonces yo les pregunto a ustedes. También en esas estadísticas tener en cuenta el no sabe, no responde, porque eso también nos da a nosotros posibilidad de estudio. Claro que sí, ese es un dato muy claro. Lo que pasa es que hay siempre, como te decía, hay una palabra que se llama sesgo y muchas veces el investigador pierde objetividad, entonces pierde objetividad y quiere forzar los resultados, ¿sí? Es cuando fuerza los resultados, posiblemente omite un dato para su análisis que le genera ruido o que si lo pone puede dañar todo lo que él estaba pensando. Eso pasa en la investigación y en Desvía la intención. Ajá. Héctor, estamos hablando de la población y la muestra. Tranquilo que no te has perdido de mucho tampoco. Esa es la discusión y los aportes que estamos haciendo. Entonces, por eso, siempre, y cuando tú estabas diciendo que yo dudo de eso, siempre, claro, yo como investigador veo que un dato no me está funcionando, lo transparente, y por eso hay una ética que se establece al momento de presentar los datos de la investigación, de tomar los datos de investigación. Hay unas cosas que se llaman consentimientos informados, para que la gente sepa qué se le está preguntando, ¿sí? Hay unos datos que nosotros todos tenemos, nuestros datos todos están ahí, lo que pasa es que no aparece el nombre de Eduardo Escobar, o de Diana, o de Hanna, no aparecen esos nombres, pero aparecen las características de la población, ¿sí? Por eso, en el ejercicio de mostrar bien la información, bueno, quería colocar un ejemplo para que ustedes entiendan que no solamente es el dato, sino que son las características, y muchas veces esas características determinan que el comportamiento de un individuo puede ser medido, o de un grupo de individuos puede ser medido con un pequeño grupo de individuos. Me explico. Si yo voy a Barranquilla, ¿sí? Si yo voy a Barranquilla, y en Barranquilla, en esta época, creo que no sé si es en noviembre o octubre, empiezan los precarnavales, ¿sí? Entonces, perdón, no voy a hablar de Barranquilla por los carnavales. Si yo me encuentro un barranquillero fuera de Barranquilla,
¿sí? Yo me encuentro un barranquillero fuera de Barranquilla, entonces yo conozco a ese barranquillero, ¿sí? Y ustedes creen que cuando yo hablo con ese barranquillero, el barranquillero que no está en Barranquilla puede estar en Cali, en Bogotá, en Medellín, en Pereira, ¿sí? Él está reflejando su ciudad o se olvida de que es de Barranquilla y llega a Bogotá o llega a Cali o llega a Medellín y, y cambia totalmente su característica de lo que es un barranquillero cuando está en la otra ciudad. No sé si entienden bien la analogía que estoy tratando de establecer. Lo que se quiere decir es que el barranquillero al Sí, estar en profe, otro, ¿se ha entendido? Sí, pues, no sé si yo lo entendí de esta manera, o sea, lo que quiere decir Ajá. que el barranquillero va a estar en otro lugar, va a cambiar sus costumbres o no va a evitar celebrar ya lo que lleva así por hábito. Por ejemplo, digamos, los carnavales, como usted decía, y al estar en Cali uno sabe que la fecha de los carnavales no se celebra aquí, él sí lo va a celebrar, ¿no? Ajá, eso es. O sea, él se podría tomar como una muestra. No, entonces lo que yo quiero aquí justificar, no, explicarles a ustedes es que un pequeño grupo de individuos sí puede mostrar el comportamiento de una población en general. Voy a colocar otro ejemplo, ¿sí? No va a quedar, está grabado, pero bueno, no hay problema. En mi barrio, a la gente le gusta mucho, donde yo me crié, le gusta mucho la rumba, la música, los equipos del fin de semana a todo volumen y bailar mucho. ¿Listo? Esa es la característica del barrio, ¿sí? ¿Ustedes creen que a Eduardo Escobar le gusta la música a todo volumen, le gusta la rumba y bailar mucho? ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí o que no? Si usted llega a mi barrio y escucha todo eso, Que ¿sí? sí. Y me ve, usted va a decir que me gusta o no me gusta. Que sí, profe. Sí, que le gusta. Claro, o sea, ustedes posiblemente digan, Eduardo, posiblemente yo no lo haga. Mentira, sí lo hago. Pero posiblemente yo no lo haga. Pero usted, solamente por entrar al barrio, ¿sí? Y ver ese comportamiento del barrio, ¿sí? Va a decir que todas las personas de ese barrio les gusta que la rumba, la música alta y bailar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? O sea, usted ya Sí, profe. genera un esquema de esa población con un comportamiento. Y cualquier miembro posiblemente de esa población puede estar reflejando que las características de la población como tal. O sea, usted no necesita tomar al señor de aquí y al de al lado, porque sabemos que posiblemente ambos están en rumba. ¿Sí? O sea, con solamente tomar uno, ya sabe que el otro posiblemente le responda lo mismo. No sé si queda claro ese punto. Sí, yo creería que para más asemejarlo, no lo entendería como le decía el abuelo a uno, no, dime con quién andas y te diré quién eres, en ese Algo estilo. así. Claro. De esa manera. Profe. Es prácticamente eso, ya. Si Ah, usted, y no solamente hay esa comparación, sino que hay estigmatizaciones con base a unas características de una población, ¿sí? Entonces usted dice, no, usted viene de tal parte, no, este tipo es ladrón, no, este tipo es, o sea, empiezan ya a estigmatizar, ese tipo es flojo, esa mujer es así, o sea, empiezan a generar unos esquemas, gracias Diana, a generalizar a raíz de el comportamiento. Si usted se va por fuera de Colombia, ¿sí? Ustedes son contadores, administradores de empresa, mejor dicho, graduados con honores y llega a los Estados Unidos, ¿sí? Y usted dice que es colombiano, ¿qué van a pensar de usted? ¿Qué van a decir que es usted? De una le dicen que es un narco. De una Entonces, que es narco, sí. claro, entonces hay unos colombianos, hay un señor que nos dejó ahí, unos señores que nos dejaron tuvieron una muestra y de acuerdo a esa muestra, las características de la población, como lo dice aquí Diana, generalizaron. ¿Sí? Amuéstreme en España unos colombianos y póngale la firma. Están traficando, están haciendo trata de personas, están de sicariato y están tramando, dice Diana.
Están tramando. Entonces, ya, pero yo me voy a la otra ciudad. Eduardo no tiene no cumple esas condiciones, pero por las características de que algunos individuos hicieron eso y lo hacen de manera repetida, colocan y estigmatizan a toda la población colombiana como narcotraficantes, como mafiosos, como tumbadores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso es. Me imagino que Dana ya lo que está escribiendo es porque lo ha sentido cuando están allá cuando uno conoce a algún extranjero por esas estigmatizaciones. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que cuando uno mira las características de esa población, cuando uno toma una muestra, no quiere decir, como investigador, que está haciendo un mal ejercicio al no tomar toda la población. Lo que quiero mostrarles con esos ejemplos es que es suficiente con la muestra y con unos elementos de la estadística, obviamente que más adelante ustedes lo van a entender, para poder decir con esta cantidad de información, yo puedo representar de esta cantidad de información que es más pequeña, yo puedo representar las características de una población. Eso es lo que se llama la muestra. ¿Sí? Entendiendo que hacer una muestra no está mal, sino que representa las características de la población. Obviamente dependiendo de lo que yo esté midiendo. ¿Sí? Por eso dice la medición de una variable. ¿Ok? Es prácticamente eso. Ahora vamos a hacer voy a pasar aquí en estos 5 minutos unos elementos. Gracias por su participación y sus aportes aquí, que es, digamos, unos elementos de la población. ¿Quiénes somos nosotros? ¿O quiénes son el perro y el gato? Son individuos. ¿Sí? Entonces, el elemento de la población de la muestra que se aporta a la información objeto de estudio. Coloquemos aquí un individuo. Coloquemos aquí mujer UCC. Listo, entonces para mí el individuo es mujer UCC. ¿Ok? Entonces, el elemento de la población o de la muestra que aporta información. Ahora, dentro de este individuo, yo voy a sacar información. ¿Sí? Entonces aquí viene algo que se llama ¿qué? La variable. ¿Sí? Entonces yo digo, característica o propiedad de los individuos que se desea estudiar, se puede medir o calificar. ¿Sí? Entonces yo tengo la mujer UCC, pero esa mujer UCC a mí ¿para qué me sirve? ¿Sí? Para sacar información. ¿Qué tipo de información? Pues un tipo de información que cumple unas características o puede generar unos calificativos. Es prácticamente eso es lo que estamos mencionando acá. Entonces me están diciendo edad, peso, sexo, estado civil, número de hijos si tiene. O sea, de la mujer, que es el individuo, yo puedo sacar información. ¿Qué información? Todas esas características que yo quiero como investigador obtener. No sé si queda claro ese punto ahí. Pues sí, para mí queda claro, solamente es como dar a entender si, dependiendo de lo que se quiera hacer, si es hombre, mujer, niño, niña, siempre van a haber unas características principales las cuales se van a tener a preguntar, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, para ver si entendieron el ejercicio, pero con ustedes. Voy a dejar de compartir la presentación y voy a mandarles una forma para que ustedes me respondan a esa forma y hacemos digamos, como un ejercicio estadístico de lo que tenemos acá. Entonces, vamos a ver un sondeo.
Bueno, por favor, les voy a mandar una pregunta para que me la respondan. ¿Listo? ¿Qué es el tipo de mascotas que tienen o que han tenido que les gustaría tener? ¿Listo? Ahí se las estoy compartiendo, por favor. Le miran el enlace y empiecen a votar. No, empiecen a votar ahí en el enlace, por favor, para que me salgan los resultados. ¿Ya todos votaron? Veo 21 Sí, respuestas y veo Sí, 32 estudiantes conectados. No sé si tienen problema alguno para votar. yo por mi parte sí voté. a mí me parece que hubo un error, un problema, no sé, no me deja votar. Listo. Entonces vamos a ver. Bueno, dejemos Se ahí. supone que yo voté. Se supone que usted votó listo. Listo. Entonces miren, voy a mostrarles el Pues es ejercicio. que como Dejemos no ahí. sabemos si la plataforma nos permite, porque por ejemplo yo no puedo escribir en ese chat. Ah, ya. Entonces no te llegó el chat. No te llegó el ejercicio. Pero si yo lo invité a todos. Ah, no, Sí, yo lo veo, pero no sé si mi voto es válido. no. Vamos a ver. Aquí no. Voy a mostrarles el resultado un momentico. Y nos damos cuenta si... Bueno, a mí me aparecen los dos. Ahí me aparece el voto y me aparece también los resultados abajo. A mí también. Listo, tranquilo. Vamos a mirar. Ganando. Es solamente para explicar A mí me la... parece que hay un problema. No, ahí vamos poco a poco solucionando los problemas. Entonces aquí están las 21 respuestas. ¿Sí? Entonces aquí están la pregunta, el tipo de mascota. Entonces la variable, pónganle cuidado. Me dicen si están, voy a ampliarla un poquitico más para que ustedes puedan observar la información. ¿Sí? Me dicen si están observando la información. Sí, ya lo estoy viendo. Sí, profe. Listo, entonces aquí, pónganle cuidado. Para mí, el individuo son las mascotas, en este caso. ¿Sí? Y las características de las mascotas que voy a tener aquí son las razas. ¿Sí? Las especies más bien, no las razas, sino las especies. Las preferencias de... Las especies. Entonces, aquí volviendo a la definición de lo que es un individuo, pues el individuo, como les comentaba, es el elemento de la población o de la muestra que aporta información. ¿Yo qué estoy buscando? Mascotas. ¿Sí? Mascotas es el individuo. Y las especies que ustedes están viendo aquí son aquellas en las cuales las personas tienen como mascotas. ¿Sí? Entonces, mascota es el individuo y las especies de mascotas son las variables. ¿Ok? Ahora vamos a hacer un ejercicio similar de variable. Entonces, de la variable. Entonces voy a calcular
Ese lo voy a dejar aquí que nos va a servir para el ejercicio siguiente. Eso nos sirve para un ejercicio siguiente. Bueno, voy a seguir presentando. Ahorita hacemos el otro ejercicio como para que nos vamos calentando. Es como les comentaba, la variable son esas características o propiedades o cualidades que nosotros vamos a trabajar. Esas variables, como sabemos nosotros, son datos. ¿Sí? ¿Qué es un dato? Información. ¿Qué tipo de información? Puede ser numérica, puede ser alfabética, algorítmica, espacial, comportamental, dato. ¿Sí? Dato. Entonces profe, así como así numérica. Ustedes tienen datos numéricos. Yo le puedo preguntar a usted, dígame la edad. Usted no me puede decir Real Madrid. ¿Sí o no? O sea, si yo le pregunto su edad, ustedes me tienen que decir qué edad. ¿Qué edad tienen? ¿Sí? Entonces su dato, aunque yo estoy hablando de personas, ya la variable tiene una característica. Puede ser simbólica, numérica, alfabética, o sea, tiene ya una característica ese dato. ¿Sí? Pero una característica que quiero que entendamos nosotros inicialmente, y puede ser parte más adelante de un ejercicio, es el tipo de variable. ¿Sí? El tipo de variable puede ser de corte cuantitativo o cualitativo. Me imagino que eso ya lo saben, lo han visto, algunos en las tareas de sus sobrinos, hijos, han hecho ese ejercicio de responder qué tipo de variables son, si hay cuantitativas y hay cualitativas. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes recuerda que es una variable cuantitativa? Los que incluyen Una variable numérica. ¿Puedo contar? Sí, lo que variables cuantitativas son las que en el resultado se puede contar o cuantificar. Son números. ¿Sí? ¿Algunos de ustedes recuerdan de las variables cuantitativas? ¿Qué características pueden tener? No, no recuerdo. ¿Qué diferencias tienen en las variables cuantitativas? Bueno, yo les voy a dar dos ejemplos. Por acá están. Profe, Dígame. en cualitativa podría ser, por decirlo así, el aspecto de la persona. Cualitativas son los aspectos de las personas, los gustos, cualidades, Preferencias. atributos, ¿sí? Esas son las variables cualitativas. Entonces vemos acá. continuas de precisión, ¿no, profe? Eso es. Las variables cuantitativas tienen dos características. Unas son discretas. Creo que está acá, lo tengo acá abajito. Continua y discreta. ¿Sí? Entonces, ahorita me voy devolviendo para que ustedes lo tengan en el ejercicio. Dice Brian, son cifras cerradas. Las cuantitativas, estoy hablando de cuantitativas. Discretas, dígame. Disculpe, es que el decano me está preguntando que si por favor le puede enviar el link de la clase. Usted se lo puedes compartir porque no tengo ahora forma de mandárselo. Sí, profe, ¿me lo puede escribir ahí por el mensaje, porfa? ¿A ti no te llegó el correo? No, señor. Yo te lo envío si quieres. Vale, Por favor. gracias. Es que me salgo del...
de lo que estoy haciendo ahorita. Por favor, gracias. Entonces, aquí, como les comentaba, la variable cuantitativa puede ser de dos tipos, continua y discreta. ¿Qué significa continua y qué significa discreta? Voy a colocar un ejemplo. Voy a hacerlo lo más sencillo posible. Continua es que tenga números reales. ¿Sí? Y discreta, números enteros. ¿Sí? Entonces ustedes dirán, profe, ¿qué es número real y qué es número entero? Una variable cuantitativa continua, por ejemplo, puede ser la masa corporal de las personas, ¿sí? La estatura de la persona. ¿Sí? Entonces yo le pregunto a usted, en centímetros, ¿cuánto mide? Perdón, en metros, ¿cuánto mide? En metros. Alguien que me responda, en metros. 1.85, profe. 1.85 en metros. ¿Sí? Entonces, miren lo que dice el compañero. El compañero dice 1.85. ¿Sí? Entonces póngale cuidado aquí que 1.85 es un número real. ¿Sí? Digamos que alguien me haya respondido, alguien me haya respondido y me haya dicho, profe, yo mido 2 metros. ¿Es en metros? Y ese es en metros. ¿Sí? Entonces, póngale cuidado. La estatura es una variable que continua. Así como hay personas que miden 1 metro, ¿sí? Hay personas que miden 1.85, hay personas que miden 2 metros, ¿sí? Yo esa variable la puedo representar con cualquier número, ya sea con número entero o con número decimal, porque 2 metros es un número entero. Pero si me da número decimal, no dejo de representarla, ¿sí? Por lo tanto, esa variable es de tipo ¿qué? Continua. ¿Sí? Aquí me están escribiendo 1,56, 1,63, 1,75, 1,70. ¿Sí? Me están dando unas estaturas. Entonces, esas estaturas, pero yo puedo decir, no, alguien me puede decir, no, es que mi sobrino mide 1 metro. Un niño, un sobrinito, puede medir 1 metro, claro que sí, 1 metro. ¿Sí? Y profe, pero es que 1 metro no es un número decimal. Y es que yo no estoy diciendo que el número sea un número decimal. Yo estoy diciendo que la variable, que es la estatura, es una variable continua. Que así como tiene números enteros, como el 1, como el 2, ¿sí? También puede tener números decimales como el 1.85, el 1.75, el 1.63. No sé si queda claro ese punto. Pero digamos que Según el tipo de resultado que se pueda obtener, por así decirlo. Si es, por ejemplo, mixta, se tomaría como continua porque hay números reales en ella. Claro, es eso. O sea, no es mixta, no es mixta en el sentido de que sea obligatorio tener números decimales o no decimales, sino que la variable, que es estatura, pónganle cuidado que yo no me fijo en el número, yo me fijo, es la variable, ¿sí? La variable que es estatura puede tener como números enteros, como números decimales, ¿sí? Si yo le pregunto a alguno de ustedes, ¿usted qué edad tiene? ¿Será que la edad es una variable cuantitativa continua o discreta? Profe, discreta. Discreta porque es algo fijo, ¿no? Discreta es algo exacto. Discreta, profe. Yo les hago una pregunta a usted. Entonces Diana me dice 20, ¿sí? Usted tiene la misma edad el día de sus cumpleaños
el mismo tiempo, ¿sí? Al día antes de su siguiente cumpleaños, Sí. ¿sí? No, No tiene el no mismo porque tiempo. tiene el año y los meses, Y año y los 9 meses. meses. No, no Entonces podría existe ser otro, discreto o sea, si no lo existe como tomamos otro. de esta manera. Aunque usted Podría dice, ser ponga continuo. cuidado, usted Sí, dice, pero a menos que usted sea bebé, usted no está diciendo cuántos meses tiene. Profe, es que no, Exacto. no no, existen pero otros quiero valores dentro, quiero como que que me en entiendan o sea, algo. en la mitad, por así decirlo, ¿no? No existen como otros valores. Claro, quiero que me entiendan algo, quiero que me entiendan algo. La variable edad también es una variable cuantitativa continua, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una variable cuantitativa continua, porque está con el tiempo, o sea, la variable tiempo es continua, ¿sí? Entonces, Diana me dice que tiene 20 años, Hanna me dice que tiene 17, pero yo le pregunto a Diana, ¿usted cuánto cumplió los 17? Y Hanna no sé si me responde o no, ¿sí? Usted en su edad dice que tiene 17, pero en realidad usted dice, no, es que yo tengo 20 años y Ah, medio. Y si Hanna quiere entrar a la discoteca, ya posiblemente diga, yo voy a cumplir los 18. ¿Sí o no? profe, y si digamos, usted ahorita colocaba un ejemplo, digamos, de las mascotas, si digamos uno, la pregunta hubiese sido, digamos, ¿ustedes cuántas mascotas tienen? Digamos, ahí sería Esa es entonces una discreto, ¿cierto? pregunta. Esa es una buena pregunta. Entonces ya cambiamos, póngale cuidado, ya cambiamos a variable cuantitativa discreta. ¿Sí? Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuántas personas hay en su casa? Una. Una. Sería ¿Sí? cuantitativa. Usted no me Sería puede discreta. cuantitativa, Sería una discreta, porque es variable cuantitativa, discreta. porque es un número. Cuantitativa es un número. ¿Sí? 1:30, dice Diana. Entonces, ese número, o sea, si usted le pregunta a usted, ¿cuántas personas hay en su casa? Y usted me responden, 1, 5, 8. Es que nosotros somos paisa, 17. Nosotros somos costeños, 25. ¿Sí? O sea, esas preguntas, esas respuestas que me dan un número, y ese número no se puede fraccionar, no se puede representar la cantidad de personas en una familia con un número decimal. Y usted me puede decir, profe, es que en mi casa hay 5 gatos, pero hay uno que le falta una oreja. Entonces, ¿cómo lo represento? ¿0,99 gatos? ¿O cómo represento ese gato? No, profe, porque igual son mascotas, ¿no? O sea, No, uno porque no. ese es del animalito. O sea, supongamos que a una persona en la familia le falte una cabeza, ¿sí? Y usted la va a contar a las personas. Entonces, Igual sigue contando como o sea, persona. hay 5 personas, pero hay una que le falta la cabeza. ¿Sí? Usted no va a decir, es que hay, como le falta la cabeza, ya no es una persona, sino que es 0,9 personas. Sí quiero que quede claro en ese punto. ¿Sí? Entonces, Eso ya sería otra es que variable, sería con discapacidad. le faltó el pecho, ¿no? No tiene pecho, pero sigue siendo una persona. O sea, el hecho de que a esa persona le falte el brazo, le falte la cabeza, yo no puedo fraccionar a la persona. Yo siempre la represento como una variable que discreta. ¿Sí? No sé si queda claro ese punto aquí con la variable discreta. Súper clarísimo, profe. Sí, profe. Claro, usted no puede estar medio muerto, Dana. O usted está muerto o está vivo. No puede quedar medio muerto. ¿Listo? Entonces, es importante que en las variables, esta es una confusión que puede generarse con las variables continuas y con las variables discretas. Pero recuerden que yo estoy hablando de la variable. ¿Cuál es la variable? Número de estudiantes. ¿Sí? Entonces, el número de estudiantes son 32 matriculados. ¿Listo? ¿Sí? Profe, una pregunta. Si el uno es delgado, si el uno es gordito, si el uno es alto, si el uno es flaco, no quiere decir que sea más o menos que el otro. Cada uno es una persona, pero es una variable. Profe, una pregunta que, o sea, se me ocurrió. Dígame. O sea, digamos que en la casa hay 5 personas, ¿sí? Ajá. Pero que de esas 5 personas, una está muerta, pero pues igualmente
es una persona muerta, ¿cuenta? No, pues sí, dentro de la, pero eso depende de la investigación. Ya Eso está depende de muerta. la investigación. Si yo la pregunta No le sé que es hago, un fantasma. póngale cuidado a la pregunta. Porque es un individuo, pero ya no tiene vida, Ojo, pero no, entonces pero no deja de ser un individuo, ¿no? póngale cuidado a la pregunta. Si yo le pregunto, ¿cuántas personas han estado en el último año en la casa? ¿Sí? Si la persona está muerta, pues usted la pone en... Pero si yo le digo, ¿cuántas personas viven en la casa? Pues si le pregunto la palabra viven y está muerta, posiblemente Ya es no diferente. cuente la muerte. Ajá. Ah, ok. Ajá. Ok, Brian. Ojo con eso, Brian. Listo. Entonces aquí, esas es las variables que estamos hablando, los datos cuantitativos. ¿Sí? Ahora vamos a los datos cualitativos. Un dato cualitativo refleja ¿qué? Cualidades, atributos, ¿sí? Entonces empezamos a nosotros a enmarcar esos datos cualitativos o atributos, ¿sí? Entonces aquí, un dato cualitativo, ¿sí? Aquí dice, se obtienen al calificar la característica en cuestión, ¿sí? Como el sexo, el estado civil, el grado máximo de estudio, ¿sí? Yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es su nivel educativo? Técnico. Claro, usted no me dice 5, ¿sí? ¿Sí o no? Usted no me dice 5. Usted me dice el nivel educativo, técnico. O sea, ¿Sí? cualitativo. O sea que es cualitativo. ¿Sí? Y ese que cuando usted me lo menciona así, eso es uno que se llama cualitativo nominal. ¿Sí? Nominal. Cualitativo nominal es cuando usted a esa característica le da un nombre. Usted me dice, ¿cuál es su nivel de estudio? Técnico. ¿Sí? ¿Cuál es su estado civil? Soltero. ¿Sí? ¿Cuál es su equipo preferido? El América. ¿Sí? Pues ustedes ya están dándole a esa variable que es cualitativa, la definen como un nombre. ¿Listo? Bueno, aquí la escala de medición es cualitativa nominal. El técnico no sería nominal, sería ordinal, tendría otra característica. Pero lo que les quería mostrar es que usted muestra que cualidades, atributos del individuo objeto de estudio. ¿Sí? Entonces vamos a ver, tomen nota de ese punto que posiblemente les pregunte más adelante en cualquier ejercicio. ¿Cuáles son de intervalo? Ya le digo. La intervalo es la que estamos nosotros, establecimos con variables como los rangos de edad y todo eso. ¿Sí? Son escalas de medición de diferentes variables, tanto cualitativas como cuantitativas. Entonces, hay unas variables cualitativas dicotómicas. ¿Sí? Sí, no. Profe, ¿eso ya saliendo de cuantitativa y cualitativa o no? Sí, aquí estamos en cualitativa. Hombre, mujer. Bueno, malo. Cuando nosotros en las preguntas solamente queremos dos respuestas. Ganó o perdió. ¿Sí? Entonces, la variable dicotómica es aquella que puede tomar solamente ¿qué? Dos valores. Profe, una pregunta. En un caso dado que en la encuesta se pregunte, bueno, se haga una pregunta X y se deje sí, no, tal vez, eso ya no sería una variable dicotómica. No, ¿cierto? ya cuando la dejas tal vez ya no es dicotómica. Pero si dentro de tu ejercicio quieres precisión,
O es sí o es no. Eso ya depende de cómo organices tú, qué quieras tú que se responde. Porque posiblemente el tal vez, uno dice, no, pero ese tal vez, ¿qué quita que sea un que no o qué quita que sea un que sí? Entonces, depende de cómo se quiere orientar a el ejercicio de obtención de la información. Usted puede quitar el tal vez o colocar un tal vez si dentro del tal vez, como decía la compañera ahora, ese voto en blanco o ese no sabe, no responde, posiblemente sea una información que refleje una característica, un sentimiento de la población. Pero si se quiere forzar el resultado, dele dos opciones. Sí, no, bueno, malo. ¿Sí? Esa es una variable dicotómica. Muy bien. Ella entra dentro de las variables cuantitativas, son independientes. Por lo general son cualitativas, perdón. Por lo general son cualitativas. Aquí ustedes ven 0,1, pero muchas veces utilizamos ese 0,1 para codificar. ¿Sí? Entonces, así que vean un número, posiblemente ese número esté codificando algo dentro de dentro de la organización de la información. Porque hay software que le aceptan solamente números. Entonces usted dice, es que soltero es 1, viudo es 2, casado es 3, separado es 4, unión libre es 5, ¿sí? Entonces ya uno empieza a ciertas variables, les da una simbología y eso se llama codificar, ¿sí? Pero por lo general son cualitativas. Entonces, Muy bien, gracias, profe. Gracias a ti por la pregunta. Entonces aquí dice, está asociada a variables cualitativas, la nominal, y es denominada de este modo porque no se puede hacer operaciones aritméticas. ¿Sí? Entre sus valores, pues son únicamente ¿qué? Etiquetas. ¿Sí? Por eso cuando le preguntaba, ¿estado civil? ¿Sí? Aquí está. Profe, Dime. ¿estas escalas solamente es para la variable cualitativa No, hay unas para cuantitativa o también. para las dos? Para las dos, para las dos. Ah, ok. Entonces, si yo le pregunto a ustedes, ¿su estado civil? Es una variable. Cuando usted me responde su estado civil, me está nombrando su estado civil. Ese estado civil es una variable que cualitativa. Color de cabello. Cualitativa. Cualitativa también. ¿Sí? Deporte preferido. Cualitativa. Entonces aquí están esas variables, son cualitativas. Aquí, dentro de variables cualitativas, también tenemos unas cualitativas que podemos establecer un orden. ¿Sí? O sea, hay que pasar por un orden para, o una jerarquía, o tienen jerarquías, o uno le da niveles a ciertas características de la población objeto de estudio, o del individuo objeto de estudio. Entonces pónganle cuidado. Escala ordinal. ¿Sí? Los valores de la variable que tienen un orden con un nivel específico, pero que no se pueden hacer operaciones aritméticas entre ellas. Así como la nominal, la ordinal también sigue siendo ¿qué? Cualitativa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahorita la compañera me mencionó técnico. El técnico sería un nivel educativo, perdón, una variable ordinal. ¿Sí? Porque para llegar a técnico, tuvo que pasar ¿por dónde? Por primaria, por secundaria, pues aquí no dice preparatoria, pero aquí es básica, que es 10º y 11, y ya aquí hay un espacio donde está lo técnico y tecnólogo, y acá viene la licenciatura, y aquí vienen los otros niveles educativos. ¿Sí? Esta es una escala que ordinal. Cuando uno le quiere dar un orden, o cuando tienen un orden establecido, las variables. Son como los rangos de los militares, igualmente, ¿no? Claro, aquí por eso ustedes ven aquí los militares. Pues yo nunca presté servicio militar, o sea que no me sé los rangos militares, pero yo sé que empieza por el soldado raso,
alférez y empiezan a subir en unas escalas dentro de la militar o de la policía, pues el ejército, la marina, la fuerza aérea y todo eso. Tienen unos rangos, unos niveles, ¿sí? Entonces ahí, pero usted puede decir, miren aquí, para que no genere contradicción, lo que estoy diciendo acá, ¿sí? Cuando yo les coloqué la dicotómica, miren que aquí en la dicotómica yo coloqué bueno o malo, ¿sí? Pero yo hacía la claridad de que yo necesito solamente dentro de ese ejercicio dos respuestas, dos resultados, nada más. Yo dentro de un nivel de medición, yo puedo buscar pésimo, malo, regular, bueno, sobresaliente, excelente. ¿Sí? Cuando yo establezco un orden entre las variables, porque yo lo puedo hacer, establecer un orden, la medición que la estoy haciendo es una escala que ordinal. ¿Por qué ordinal? Porque estoy estableciendo un orden. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Ok. Sí, profe. Ok. Ya viene después, pues esta escala de intervalo. Solamente me voy a remitir a esta primera de acá. Voy a volverme un poquitico para que ustedes lo observen. ¿Sí? Entonces miren aquí este espacio que yo les muestro acá. Con la manito. ¿Sí? Aquí tenemos una escala a intervalo. ¿Sí? ¿Sí la ven? Sí, las edades. Las edades para nosotros serían una escala, una medición a intervalo. Porque los rangos entre 0 y 4, entre 5 y 9, son los espacios en los cuales se están organizando los datos. ¿Sí? Y usted me puede decir, profe, ¿y eso qué significa? No, yo puedo decirle a usted, no, es que yo dentro de 0 a 4 estoy viendo la primera infancia. ¿Sí? Y después de 5 a 9, y esa población tiene una característica particular. Usa pañales, apenas está aprendiendo a hablar, a duras penas están comiendo solitos, o sea, son indefensos totalmente, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y usted dice de 5 a 9, ya están algunos en edad escolar, posiblemente su edad escolar sea la educación primaria, empiezan ustedes a ver una característica de esa población, pero yo la estoy estableciendo en qué? En intervalos, en rangos. ¿Sí? Eso es lo que estoy colocando aquí dentro de la población. Sigo acá para terminar. Entonces aquí, lo que les estaba mostrando es esa escala de intervalo. Las escalas de temperatura, la de la Tierra, ¿sí? La línea de tiempo de la humanidad, ¿sí? Entonces usted, pues a mí me enseñó un profesor de historia que la humanidad no es lineal, que la historia no es lineal, ¿sí? Que mientras estaban en España en la Ilustración, acá estábamos en los avances científicos de la manipulación del oro y los metales preciosos en las culturas indígenas. Entonces, aquí la historia no es lineal, pero usted puede decir la de piedra, la de bronce, la de tal cosa, ¿sí? Y ahí está estableciendo unas escalas de medición. La temperatura, ¿sí? Usted dice, si le digo a ustedes, la temperatura está entre -10 y 4 grados. ¿Ustedes qué van a decir? Que... Ustedes no van a decir que está frío. No. Ustedes van a decir que está congelado, está nevando, está cayendo, o sea, está... Pero si yo les digo a ustedes entre 5 grados y 17 grados, ustedes van a decir, uy, está friecito, qué rico, ¿cierto? Claro. Pero si le digo a ustedes entre 18 y 23 y 22 grados, ustedes dirán, está templadito, está fresquito, no hace tanto calor. Pero si yo le digo a ustedes entre 24 y 30 grados, No, qué calor. Por dicho. Entonces, ahí ya la temperatura, o sea, en ciertos rangos
está dándome también un comportamiento del clima o un sentimiento, pues cómo siento yo el clima de acuerdo a ciertas escalas de temperatura. ¿Listo? Entonces ahí la escala de intervalo sería una forma de representar cierta información. Y la escala de razón, pues son todas esas, de una u otra manera, esas que tienen que ver con los números reales, ¿sí? Que se pueden dividir y se pueden operar, se pueden fraccionar. Entonces, la magnitud tiene sentido físico, ¿sí? Existe el cero absoluto, ¿sí? Existe el orden, se puede determinar cuántas veces es mayor uno que otro. Entonces aquí dice el peso, la estatura, la edad, la distancia, el dinero, todos estos son la escala de razón. O sea que, de otra manera, yo podemos decir que la escala de razón se aplica mucho a las variables cuantitativas, tanto discretas como continuas. Bueno, esa es la primera parte, pónganle cuidado. No me voy a ir porque falta otra parte, ¿listo? No vamos a ir. Aquí vamos a ver, pues yo sé que dentro de lo que ustedes participaron, se da mucho el entendimiento. ¿Todos tienen el celular ahí? Pues yo lo veo del celular, que pena. Listo, entonces necesito que vean posiblemente los que estén en celular, les quede complicado. Quiero compartirles, algunos de ustedes han jugado Kahoot, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Entonces, Sí, voy a explicarles a los que no han jugado Kahoot, pues para que entiendan cuál es la dinámica, no se vayan a frustrar cuando les aparezcan los resultados. En Kahoot, ustedes necesitan, ojalá, visualizar las opciones de su celular y mirar la pregunta. ¿Sí? Porque no les aparece a ustedes la pregunta en su celular, sino... Ah, listo. Ahora voy a responderle a Brian con... Profe, pero usted nos puede dar el código también y entonces nosotros, por ejemplo, yo lo meto en el computador. Claro que sí. Entonces, Kahoot es un jueguito, ¿sí? En el cual, pues yo hago preguntas tipo test, pero ustedes responden con unos símbolos y unos colores. Entonces está el rombo, está el cuadrado, está el círculo y está el triángulo. ¿Listo? Entonces ustedes, con base en esas preguntas, pues vamos a ver quién responda más rápido y que responda bien, van acumulándose y al final, pues quedan unos ganadores. Entonces ustedes tienen que visualizar la pantalla, la pregunta, ver las opciones en la pregunta y marcar el símbolo y el color que les aparece ahí. Entonces tienen que estar visualizando la pantalla del computador aquí, que estén proyectando, y ojalá con el celular, aparte, tienen que estar mirando el color. Igual yo les hago la lectura de la pregunta y las opciones para que ustedes respondan, ¿ok? Entonces vamos a comenzar a hacer el ejercicio de hoy. Son 5 preguntitas muy sencillas. Sí, Ya les comparto les voy a compartir. Yo creo que estaríamos en desventaja. Les voy a compartir el link para que ingresen desde su celular a Kahoot. ¿Sí? Entonces, ese enlace les va a poner aquí Kahoot y les aparece aquí. Kahoot Game Pin. Entonces, yo les voy a mandar un pin a ustedes. Ustedes están visualizando mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Pero un momentico, yo les hago algo. Sí, profe, puede ser un momentico. Les voy a compartir también a los que Santiago ya se metió. Ese es el link. Ese es el número
ustedes van a incluir para el punto. Listo, lady. ¿No? Si sale lento te va a salir demorado con las cositas. Apenas se filtró el código. Me parece que no sube. COVID-19. Ay, Y no me aparece su pantalla. ahora Entonces puedes activar como es que queda complicado. listo. Ana. Bueno, yo creo que ya están todos. Vamos a comenzar. Ah, ya empezó el audio, ¿no? Listo, vamos a comenzar con los activistas. Empieza. Un ejemplo de una característica cualitativa puede tener datos sobre salarios, ocupación, pulsaciones por minuto, temperatura. Repito, un ejemplo de característica cualitativa puede tener triángulos rojos salarios. Profe, no le alcanzo a escuchar porque se atraviesa el audio del cabo. Pulsaciones por minuto, rombo azul, ocupación, amarillo círculo y temperatura verde. Profe, tiene que quitarle el sonido al juego. Ahí arribita la parte derecha. Porque con la música no se le escucha. Entonces aquí nos aparece, wow, está muy bien, la gran mayoría respondió dio la respuesta correcta, que fue ocupación. Vamos a ver quién fue. Nicole, muy bien Nicole, sigue Mafe, Laura, el COVID-19, no dejemos que el COVID-19 suba, y de Prince. Entonces vamos a ver con la siguiente pregunta. Profe, yo no escuché nada. Profe, tenés que quitarle el volumen al juego, arribita, a eso ahí. Listo, dice, cualquier medida aplicada a la característica de las unidades de la población, cualquier medida aplicada a la característica de las unidades en la población se denomina parámetro, variable, estadístico, población. Y ahí, ¿cómo el cuadro qué significa? El cuadro, por eso ustedes tienen que estar visualizando la pantalla del computador con el celular. Es que a mí no me entra su pantalla aquí, profe. No, yo no lo veo usted, yo solo... Estás en el celular, ¿cierto? Listo, entonces... Yo estoy en el celular, ahí sí ya veo la pantalla. Ahí ya ve la pantalla. Listo, entonces ahí le aparece, la respuesta era parámetro, esa no la expliqué, por eso les quedó así. Y quien responde, mire, Hanna fue para el primer lugar, sigue Nicole, Mafe. No, pero eso no me lo había explicado. No, puro chacuco de Hanna, chacuco. Hanna que se leyó el libro. No vale, no vale. Dice, en una muestra de pacientes... Yo eso no sabía, profe, ¿qué pasa? Nadie sabía.
Creo que me adelanté en la pregunta. Dice, en una muestra de pacientes, el número de féminas dividido entre el total de pacientes es frecuencia relativa, frecuencia porcentual, frecuencia absoluta y frecuencia acumulada. Me adelanté. El triángulo es frecuencia relativa, el rombo es frecuencia absoluta, el círculo es frecuencia porcentual y el cuadrado es frecuencia acumulada. Creo que me adelanté al TEDS. No, profe, ese internet está más paila. Suele pasar, si lo saca uno, lo mete nuevamente. Listo. La respuesta correcta era frecuencia relativa y sigue Hannah, que como que sí leyó el ¿Eso lo libro. había explicado? No, eso no lo había explicado, sino que creo que me adelanté las preguntas. Pensé que ya había todo socializado. Natalí, Juan, y se fue el Cualquiera. COVID. Lo bueno es que se fue el COVID. Un estudio sobre problemas de cuello pregunta a las personas el tipo de almohada que usan. Las variables son de tipo ordinal, nominal, cuantitativa discreta, cuantitativa continua. Repito, un estudio sobre problemas de cuello pregunta a las personas sobre el tipo de almohada que usan. Las variables son de tipo rojo triángulo ordinal, cuadrado rombo azul nominal, círculo amarillo cuantitativa discreta, verde cuadrado cuantitativa continua. La respuesta es nominal. Y sube Héctor y se desaparece Hanna. ¿Qué le pasó? Laura sigue, Prince, Luza, Brinca y Vanessa. La hackearon. Y la última, el número de veces que se repite un dato se denomina frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia porcentual y frecuencia acumulada. Frecuencia absoluta es rojo triángulo, frecuencia porcentual es círculo amarillo, frecuencia relativa es azul rombo y frecuencia acumulada es verde cuadrado. ¿Cuál es la pregunta? El número de veces que se repite un dato. Eso tampoco lo hemos visto, ¿cierto, profe? ¿O sí? No, sino que pensé, con todo lo que hemos hablado, No, que ya habíamos trabajado, ya el que estaban las preguntas. responda esas es trampa. Sí. Quien responde bien es que leyó alguito. Cinco, 4, 3, 2, 1. Esos que están viendo en Google. Sí, sí, son las que me equivocaba, en La las que no sé. respuesta es frecuencia absoluta. No dejemos. Vamos a ver quiénes estaban aquí. Luza Brinca de tercero, de Prince de segundo y Uy, ese Omar, ve. Héctor de arte. Por ahí quedó Laura, Carlos y Tapper. De verdad No, profe, me robaron el primer premio. Me siento ofendida. Yo no debí quedar de segundo. Me robaron el primero. No. Repita, por favor, con algo que ya hayamos visto. Ya quedé exonerado. Listo, entonces hagamos una cosa. Aquí creo que vamos a cerrar el ejercicio con lo siguiente. Ay, María Fernanda aquí necesito que ustedes la próxima semana
vengan como algo leídos, pero yo voy a empezar a hacer un ejercicio muy sencillo con relación a los datos. Entonces les voy a compartir un enlace para que ustedes me respondan a una pregunta. Creo que el enlace está empezando, pero lo voy a volver a compartir. Para que ustedes me respondan una pregunta. Un momentico. Es que me siento robada. Y eso que uno está en el Listo, celular, lo más tenemos difícil. 10 minuticos. Me dicen, por favor. Ahí está el enlace para las preguntas. Es la talla de calzado. Uy. Mm. Pero eso es variable. Ajá. Talla de calzado. Pues, póngame, ahí yo les pongo, la opción. Póngale cuidado. Listo, profe. Ahí está. Ya les voy a presentar para que vean qué les debe aparecer en la pregunta. Yo ya envié. Menos de 37, 37, 38, 39, 40, 41 o más. Pero, profe, eso es una buena pregunta, pero ¿sabe? El punto al que me refiero es que no sé si a todos nos ha pasado que alguna vez uno llega y digamos, yo por lo menos soy 39, pero hay un punto en que a veces, digamos que el 39 a veces me queda como pequeño, o no sé si es dependiendo de la forma de zapato, o no sé, depende del estilo, pues es como que lleve el zapato. Y uno siente como que le queda pequeño o más grande. Entonces uno como que empieza a dudar si uno pasa de 38 a 39 o 39 a 40. Sí, hay unos que dicen, no, yo necesito en cierto tipo de zapatos, soy 40 y en otros soy 42. Exactamente, Sí, porque eso ya, pero por lo general uno ya más o menos compra unos zapatos en cierta talla. Vamos a ver cómo va la votación. ahora vamos. Van 26 respuestas. Uy, rápido. Muchachos van volando. Ay, tan bonito. Uy, 39, uy, 37 va ganando. 37, sí. Pues que de hecho los que tienen más de 37 y 40 y esos son los hombres, que tienen una pata gigante. Listo. Entonces, ¿están observando ahí? Sí. Bueno, vamos a mirar. Yo creo que algunos pueden responder, pero yo quiero que ustedes observen el ejercicio que estoy haciendo en este momento. En este momento ya estamos extrayendo información. En el anterior también lo hicimos, pero ese tiene una característica muy particular. ¿Sí? Lo que estamos haciendo aquí con esta encuesta es organizar la información, el dato en una tabla. ¿Sí? Aquí ya alguien siguió votando. Entonces estamos organizando la información. Para organizar esa información yo tengo que tener unas características. Voy a copiar esto. ¿Dónde lo copio? Uy, ahí es 38, me sorprende. Listo, yo creo que este es el que aquí viene alguien que votó. Y yo veo aquí. No me sale como yo quiero. Me queda mejor acá. Ah, y aquí está. Ya salimos del concepto estadístico, lo que es variable y todo. Ya vamos a aplicar ese concepto
en un ejercicio muy sencillo. Bueno, aquí salen los que votaron, pero yo necesito yo necesito este dato acá. ¿Sí? Entonces, de la información que yo voy a recolectar de ustedes, ustedes son el individuo. ¿Sí? Los estudiantes de estadística descriptiva. ¿Listo? Y de ustedes voy a sacar una variable. ¿Sí? La variable se llama talla de calzado. ¿Sí? Esa variable yo le colocamos, pues, yo la representamos por variable cuantitativa discreta, aunque yo coloqué aquí menos de 37, 38, ¿sí? Hasta 40. ¿41 o más? Y de ahí obtuvimos unos resultados. Voy a copiar los resultados de acá para que nos quede ya el ejercicio completo. Acá, de las personas que me respondieron, dentro del ejercicio, me están diciendo que conteo, voy a colocarle aquí conteo inicialmente. ¿Sí? Que menos de 37 son 5 personas que calzan eso, que 37 calzan 10, que no hay ninguno que calce 38. Y qué raro. Hay 6 que calzan 39, hay 4 que calzan 40 y hay 5 que calzan 41 o más. ¿Listo? Vamos a ver aquí. Voy a ampliarlo un poquitico para que ustedes puedan observar. Lo que voy a hacer, me regalan, bueno, aquí alcanzo a hacerlo preciso. Aquí, como les comentaba, este es la variable. La talla de calzado es la variable que sacó de ustedes. Y aquí hago un conteo. ¿Sí? El conteo, cuando yo hago el conteo, si yo hago la sumatoria, me salen exactamente 30 estudiantes que respondieron la encuesta. ¿Listo? Entonces aquí ya tengo un resultado, un tamaño, la muestra. ¿Listo? Ese es mi tamaño de la muestra. Lo particular de aquí es que si yo hago este ejercicio, yo puedo aplicar este ejercicio en cualquier semestre de la universidad, este mismo ejercicio. Claro, profe. Sí, claro. Claro que sí, muy bien. ¿Qué característica tiene este ejercicio? El tipo de dato. La característica particular es el tipo de dato. Entonces, ustedes para la próxima clase, solamente que lo traen leído, porque después vamos a hacer unos ejercicios para ello. El tipo de dato es que esto es un dato no agrupado. Tan chévere, ahí escuché el por allá. Y ustedes, cuando escuchen datos no agrupados, que es este que yo acabé de mostrarles, van a ver que hay un dato que se llama datos agrupados. Y esto que tenemos aquí, este que tenemos aquí, si yo le coloco aquí una característica, eso es una tabla de frecuencias. Entonces en la lectura que van a hacer ustedes, eso es lectura, no tienen que hacer ejercicio ni nada, solamente es lectura, porque yo necesito que ustedes conceptualicen, ¿sí? O sea, todo esto, eso que está aquí encerrado es una tabla, que se llama ¿qué? Tabla de frecuencias. Aquí, en ese número de talla de calzado que yo les pedí a ustedes, yo hice un conteo. En otras palabras, eso es una ¿qué? Frecuencia.
¿Con qué frecuencia? ¿Cuál es el dato que se repite? ¿Cuál es el más frecuente? La talla más frecuente en este curso. Por ahí alguien le respondió. 37. ¿Y la menos frecuente cuál es? 27 y 41 más. ¿Sí? ¿Y la menos frecuente cuál es? 38. 38, porque no hay nadie que calce 38. ¿Sí? Entonces miren que aquí ya me está diciendo de la población, yo ya empiezo ¿Qué es a lo contar que debemos las leer? características. ¿Sí? Y eso es la tabla de frecuencia. Entonces, para la próxima clase, ¿qué van a hacer? Ahorita les dejo la nota en el campus. Leer. ¿Qué son datos agrupados? No agrupados, perdón, y qué son datos agrupados. Listo, profe. ¿Sí? ¿Y qué son las tablas de frecuencias? Entonces, ahí van a encontrar las frecuencias absoluta. Tienen leíditos. Frecuencia relativa. Datos no agrupados. Montico, datos agrupados, no agrupados, frecuencia relativa. Frecuencia porcentual. ¿Sí? Y las frecuencias que le aparezcan ahí. En el libro que yo les compartí, ahí están. ¿Sí? No sé si lo tienen a ustedes como referencia. Ahí les voy a volver a compartir, porque yo sé que hay algunos compañeros que apenas ingresaron ahora. Entonces les voy a compartir nuevamente el libro y en el capítulo 1 o 2, ahí está la información. Creo que está. Creo que ya tenía idea de pronto de lo que son algunas, pero no estoy seguro. Es que agrupan unas. Profe, o sea que lo de los datos agrupados, las frecuencias, las encontramos es ahí en los primeros 2 capítulos del libro que va a Sí, enviar. en los primeros capítulos del libro están ahí. Perfecto. Aunque eso se repite en varias partes, ¿no? Porque esos son en los primeros capítulos están. ¿Listo? Ahí ya les compartí nuevamente el libro porque yo sé que algunos no lo tienen. Ahí está cargando. No sé si les llegó, si ya está cargando. Yo creo que no lo mandé. Ya está cargando. Listo, entonces eso quedamos para la próxima clase. Importante que vengan leídos para que nos rinda ese pequeño ejercicio. Y de ahí ya empezamos a aplicar todo con Excel y algunas cositas pues que vamos a hacer preguntas relacionadas con eso. ¿Ok? Me disculpan Rebeca Ju porque me adelanté. Qué pena. No, estuvo chévere el jueguito. Vale, Pero sí profe. me hay que traer el computador.